Bienvenidos. En este video compartimos lo que fue la primera jornada de Historia, Patrimonio y Cultura, desarrollada en la Casa de la Universidad en la ciudad de Melo. Organizada por el Grupo de Amigos del Patrimonio Histórico y Cultural, la actividad se llevó a cabo en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad de Melo, con objetivo de reunir investigadores, docentes y referentes del área patrimonial de distintas partes del país y de Brasil. El encuentro se desarrolló el 27 de junio de 2025, que propició el diálogo, el intercambio y la reflexión en torno a la identidad, la historia y los desafíos de conservar y valorar el patrimonio cultural de nuestra región. A continuación, compartimos los testimonios y fragmentos de las exposiciones y ponencias más destacadas en esta enriquecedora jornada. Cuando eso se convierte en una instancia académica, es responsabilidad de los que estamos cerca poder poner un granito de arena para colaborar en que sea un éxito. En esta ocasión, pensando en el lugar y pensando en el patrimonio histórico poco conocido, les voy a contar en breves palabras la historia de un cerrolarguense, de un uruguayo de padre paraguayo y madre brasileña, que se instaló en la zona del límite del Olimar, entre el Olimar y el Corrales, que era uno de los límites sur del departamento de Melo a inicios del siglo XIX. En el año 1802 compra el padre esos terrenos y Marcelo Barreto, que es la persona de quien voy a hablar, nace en 1790 y algo. Marcelino Barreto, en pocas palabras, fue soldado de la patria, comandante de milicia de Cerro Largo, que muy poca gente sabe que en Cerro Largo existieron dos cuerpos de milicias, y fundador de 33, que no alcanzó a ver su logro realizado. Empecemos por el principio. Marcelino Barreto, todo está apoyado con documentos de alguna manera reafirmar que también los documentos son patrimonio y los documentos se pueden traducir en instancias de divulgación de vidas y de obras que realmente muchas veces se desconocen. Marcelino Barreto, Joseph Marcelino Barreto, nace en 1785 y ya en sus primeros años de vida, con apenas 16 años, 15, 16 años, participa en el ejército. Ya en 1907 habían comprado el terreno en la costa del Olimar, y hay un documento de un historiador treintañeresino que dice que Marcelo Barreto cruzó los Andes con San Martín. No lo he podido comprobar documentalmente, pero seguramente su carrera militar se inicia en los años de la Revolución de Mayo, de las guerras libertarias, probablemente bajo las órdenes del ejército en aquel momento de la Revolución de Mayo argentino, porque el primer documento que pude encontrar, en realidad lo encontré en un archivo de 33 y fueron donados por sus propietarios al Archivo General de la Nación luego de esta investigación. Es un nombramiento militar firmado por Bernardino Rivadavia, que lo nombra, si no me equivoco, sargento de los Dragones Libertadores en 1800
1825, con antigüedad de 25 de mayo de 1825. Significa que si ya había llegado a un grado tan alto en ese momento es porque ya hacía muchos años que integraba por lo menos el ejército de Libertador. Es muy probable que entre los llamados por Juan Antonio de la Valleja, cuando la Cruzada Libertadora, hay una una comunicación en el libro de órdenes que dice que de la zona de Cerro Largo, de Artigas, se va Morales con un grupo de gente y levanta gente en el Olimar. Muy seguramente de los que levantan el Olimar, Marcelino Barreto sea uno. Luego hay otro documento que está firmado este es el documento de Bernardino Rivadavia, que se lo puse un poquito más grande para que vieran la firma. Y después hay otro, este es el de la avenida el de la salida hacia la Cruzada Libertadora. Y se basa mucho en documentos, pero también hay una tradición oral que nos permite seguir el hilo de vida de Marcelino Barreto. Se le reconoce como teniente primero, como decíamos, con 30 años, y algo más adelante empiezan a aparecer documentos que están en la sala de materiales especiales de la Biblioteca Nacional. Ya en la época de Rivera presidente, después del año 30, hay documentos firmados por Rivera, documentos firmados por Marcelino Barreto, que se refieren a él, por supuesto, y otros más. Y yo acá traje algunos en ejemplo. Este que estamos viendo se dirige al ministro de Estado Santiago Vázquez por el comandante general de frontera, José Augusto Pozzolo, solicitando se expidan patentes de sargentos mayores graduados, capitanes de línea de la primera compañía, a don Agustín Muñoz, y de la segunda a don Marcelino Barreto. Luego hay un oficio del general Rivera, escrito en Fraile Muerto, y ahí le traigo la copia, donde ordena al Estado Mayor de Ignacio Uribe el arreglo del escuadrón de milicia del departamento, poniendo en su cabeza al mencionado Marcelino Barreto, en agosto de 1833. Tradicionalmente, el cuerpo de milicias de Cerro Largo, en esa época, era comandado por el coronel Dionisio Coronel. Obviamente que luego se hacen muy amigos con Marcelino Barreto, pero lo que he podido averiguar es que, al ser tan grande en esa época, en el año 30, el departamento de Cerro Largo, que iba desde el Cebollatí, creo que hasta el Caraguatá o hasta el Tacuarembó, se forman dos compañías de milicias. Entonces, una la comanda Dionisio Coronel y la segunda Marcelo Barreto, que acá hay algunos documentos firmados por Marcelo Barreto que dice un licenciamiento de la compañía de milicias en la fecha del año 33, y luego hay unas comunicaciones de Rivera que le ordena a Marcelino Barreto que con sus fuerzas 50 hombres se mantengan las órdenes. En mayo del mismo año, Barreto remite a Laguna, en ese momento el jefe del ejército, el presupuesto del mes de marzo del escuadrón, y acá dice que es un rescate que a la gente de Cerro Largo le puede servir mucho, porque están todos los nombres de los 50 personas que integraban ese segundo escuadrón de milicias. Luego, cambiado el gobierno, ya las órdenes de Manuel Oribe, durante su primer mandato, Manuel Oribe le confiere el grado de coronel graduado en el año 1836, y luego Marcelino Barreto prosigue su carrera militar. No se encuentran en su legajo otros documentos al respecto, pero sí hay relatos
históricos, donde se nombra a Marcelino Barreto en varias ocasiones, sobre todo en las acciones llevadas a cabo en los departamentos de Cerro Largo y Rocha, en la Guerra Grande, muy especialmente en el súper conocido hecho de la derrota de Rivera en India Muerta, donde se le atribuye a Dionisio Coronel la persecución de Rivera desde India Muerta hasta las fronteras de Yaguarón, que hay una anécdota bastante graciosa que cuentan los historiadores de que lo descubrieron durmiendo y cruzó el Yaguarón a nado Rivera. Y hay documentaciones de órdenes que acá le traje una para leer porque me pareció muy interesante, que dice: volviendo a los salvajes de Minas y Maldonado, es interesantísimo arrojarlo de aquellos lugares, por lo mismo que usted lo ordene así al señor brigadier Ignacio Oribe, quien a mi juicio de la fuerza que tiene puede formar 2 columnas de 500 hombres cada una para perseguirlos. El coronel Barreto, a quien tengo a mi lado, me parece será de mucha utilidad al señor presidente general Oribe en las operaciones, porque además de ser un hombre de buen crédito, es valiente, de grandes conocimientos prácticos en el enunciado departamento, y puede el señor general ponerlo a la cabeza de una columna para perseguir a los salvajes. Bueno, como les contaba, esa misma fuerza, formada por Urquiza, es la que termina ganando la batalla de India Muerta en la Guerra Grande. Probablemente al final de la Guerra Grande, en el año 1851, Marcelino Barreto haya vuelto a su hogar ya con 50 y pico de años, que quedaba en la costa del Olimar. Quizá a esa altura ya enfermo, pero sin ninguna duda, haciendo campaña junto con el cura vicario de Melo, José Reventós, y el diputado por Cerro Largo en ese momento, su amigo Dionisio Coronel, para lograr la fundación de una villa en la confluencia de los arroyos Yerbal y Olimar, que luego se llamó 33, y ese decreto se realizó el 10 de marzo de 1853. Marcelino Barreto, sintiéndose enfermo, viene a Melo a atenderse y muere acá en Melo en el año 1855 a los 60 años. 33 le debe un reconocimiento moderno, porque en épocas del cincuentenario de 33 sí se reconocieron sus participaciones en la fundación y pusieron una placa en uno de los puentes que hoy no existe, ni el puente ni la placa. Voy a pasar un poco rápido, pero ahí les quería marcar en el punto del centro de la imagen está la casa de Marcelino Barreto, en el punto de abajo está la ciudad de Minas y en el punto de arriba está la ciudad de Melo, que eran las únicas 2 ciudades que existían en el este del país en aquel momento. Acá en el primer plano topográfico de la ciudad de 33, delineado en 1855 por el perito agrimensor Joaquín Travieso, sobre el final de la imagen, abajo, dice Barreto, marcando la casa donde vivía el coronel Barreto. Esta es la señora del coronel Barreto, doña Teodora Medina Valdenegro de Barreto, que fue una de las vendedoras del terreno por el cual se fundó la ciudad de 33, que es una fundación bastante característica y única en el país, pero que eso será tema de otro día. Sí quiero comentarles que a nivel de 33, desde los primeros años, existe una tradición oral que lo involucra a Marcelino Barreto como fundador y a Dionisio Coronel, y dice que cuando eran ambos los jefes de las divisiones de Cerro Largo, un día en un entrevero, Marcelino Barreto se queda sin caballo y Dionisio Coronel lo socorre subiéndolo al anca del suyo, y
les venían ganando y salieron disparando los dos del mismo caballo. Y cuando Marcelino Barreto le da las gracias, Dionisio Coronel le dice: gracias por tener un buen caballo, porque si fueran uno de los tuyos no hubiéramos llegado. Y ahí Marcelino Barreto parece que lo reta a que a él le mataron el caballo y él quería correr con una hija del caballo que había muerto contra el caballo de Dionisio Coronel. Entonces ahí pactan una primera carrera que se dice que fue alrededor del año 40, 1840, y no se sabe quién la ganó, pero quedan establecidas carreras anuales, visitas anuales que se hacían intercaladamente. Una vez venían a Melo, en la estancia de Dionisio Coronel, otra vez iban a 33, en la estancia de Marcelino Barreto. Todo eso en el marco de esa competencia amigable, inclusive en tiempos de guerra, porque las batallas no eran siempre, entonces había tiempo también para la diversión. Resulta ser que la tradición oral sigue diciendo que por allá por el año 51 le tocaba ser anfitrión a Marcelino Barreto en 33, y como ustedes habrán visto en el plano, la casa de Marcelino Barreto quedaba muy cerca del río, y dicen que a finales de octubre llegó Dionisio Coronel con su comitiva a correr la carrera, y empieza a llover, unas lluvias primaverales que hacen crecer el olimar como pocas veces visto, y tapa la cancha de correr. Entonces se van quedando, la gente que viene llegando a ver las carreras empieza a acampar, empieza a construir ranchos, acampa en carretas, los más avivados empiezan a vender torta frita, y vienen carretas con almaceneros, con yerba y con caña, sobre todo de Brasil. Y bueno, hasta que finalmente la carrera se corre a mediados de diciembre, ya más de 2 meses y medio después de haber llegado Dionisio Coronel a 33, le gana Dionisio Coronel, y cuando se vienen hacia Melo, se viene Dionisio Coronel con su comitiva hacia Melo, lo acompaña Marcelino Barreto hasta el alto donde hoy está la plaza de 33 para despedirlo en el camino, y cuando se despiden, Dionisio Coronel dicen que le dijo: mira para abajo, hacia el río, y había en la madrugada una cantidad de casas y fueguitos prendidos. Te gané la carrera, pero te dejé un pueblo armado. Esa es la historia. Muchas gracias por todo.